Estamos de regreso aquí con Pato Jalil en Ciudad U. Bienvenida, Pato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pato, Bueno. con un tema que está caliente la cosa, ¿no? Que tiene que ver con los alquileres. Porque también, ¿no? Hablando de ley de alquileres, sabemos que está como muy candente el tema. Dicen, ¿qué va a pasar con la ley de alquileres? ¿Se va a posponer o no? Y empezó a hacerse una maraña de cosas con respecto a la ley. Empezó a venir el rumor de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, haría modificaciones o suspendería la actual ley de alquileres que data, recordemos, primera media sanción, el gobierno de Mauricio Macri, segunda media sanción ya con Alberto Fernández y se promulga esta ley en el medio de la pandemia, junio de 2020. Claro, Bueno, el tema, perdón, sí. Miguel, pero el tema de ayer, o sea, o cuando se empezó a hablar de suspensión de la ley de alquiler, los que estamos alquilando dijimos, ¿qué nos pasa mañana? O sea, nos levantamos y ¿qué sucede No, claro, mañana con el calma, alquiler? calma, porque en Pero realidad generó lo ese ruido, ¿no? Lo que sucedería si se suspendiera esta ley de alquiler vigente es que para las personas que ya tienen un contrato en vigencia, seguiría ese contrato vigente hasta su culminación. ¿Y ¿verdad? por qué se quiere modificar? ¿Es la cuestión esta que habla del periodo de años que tenés que firmar un contrato, que son 3 años? Claro. ¿Es por el índice que tenés que actualizarlo? Básicamente, ¿cuál es el run run de esta ley? Son Sí. algunos datos. Que los contratos tienen 3 años de duración, recordemos anteriormente tenían 2 Dos. años, Ujú. que la actualización es anual, es decir, se hace una sola vez por año, de acuerdo a un índice que establece el Banco Central, que es un índice combinado. ¿Y ese índice va de la mano con la inflación, Con la Pato? inflación y a la vez con los salarios, un Apa. ICL se llama. Esta ley, así como está, ni los propietarios ni los inquilinos están cómodos. ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos que son conflictivos y que hacen que el mercado se retraiga, es decir, que la gente, quienes son propietarios, retiren sus propiedades del alquiler porque no les O conviene. sea, el que tiene la propiedad no la quiere alquilar Claro. porque no le conviene. Claro. Muchos se Mira. pasaron al alquiler por día o a estas Claro, plataformas mira, online, evitando esta Algunos ley de los contrato. aspectos que hacen negativa o que tenga impactos negativos esta ley. La duración de los contratos, 3 años. ¿Por qué? Porque es un plazo muy largo para un momento del país que tiene mucha volatilidad, en donde cambian mucho las cosas. Entonces, si vos tenés una propiedad como una inversión o que a veces es tu ingreso, tu fuente de ingreso, porque, por ejemplo, puedes ser jubilado y a lo mejor te achicaste, te fuiste a vivir con tus hijos y alquilás tu casa para tener un ingreso y ese ingreso se te congela durante un año entero, es mucho. Pierde Pero mucho. Claro. 2 años también para un inquilino es poco tiempo. Entonces hay que ver esto, el método de ajuste. Porque ese método de ajuste hizo que se dispararan los precios. Porque si vos sabes que vos vas a alquilar una propiedad, vos propietario, alquilás una propiedad cuyo monto no vas a poder actualizar en todo un año y bueno, vas a subirle el precio. Lo tirás para Lo arriba tirás bien para alto. arriba, para poder manejarte ahí en que después cuando se te vaya licuando ese ingreso no quede tan bajito. Ahora, Mira, por Sí, ejemplo, igual es una locura. como- desde 2020 a ahora aumentaron 300. un 325% en promedio los alquileres, es decir, del contrato, ¿no? El interanual en abril, si a vos se te vence ahora en abril el primer año y tenés que actualizarlo, se va a actualizar en un 92,59%. Claro, ese golpe al bolsillo para el que está alquilando cuando llega ese año que renueva, Claro. a lo mejor después le quedó, sí, más barato por ese transcurso, pero de repente pasás a pagar el doble. Claro, pero la inflación, ¿cuánto ha sido también? El doble. Entonces, Pero la balanza, vos venís manejando Un nivel de ingresos. y la balanza se te hace claro, así. pero Digo, míralo ahí, míralo también del otro lado, ¿no? Sí. Si vos vivís de ese ingreso, porque vos... La balanza como se te hace así en la para otra el otro mirada, lado, sí. ¿no? Hay otros aspectos, por ejemplo, que tiene una escasa rentabilidad como inversión. Si vos sos inversor y decís, voy a invertir en propiedades para alquilar, compro departamentos para alquilar a estudiantes, por ejemplo. La mayoría ¿Sabes- te dice que no conviene ¿Sabes ya. cuánto tiempo te requiere 22 volver a años. tener la inversión que pusiste? 22 años y un poquito más. Es a largo plazo. Es ¿no? a largo Muy a largo plazo. plazo. Che, Pato, ¿y el run cuál es? ¿Que se va a modificar o es hasta ahora solamente titular de los diarios? ¿Qué es lo que se Bueno, viene diciendo? Dicen que se establecería nuevamente el contrato de 2 años en lugar de 3, lo cual a veces también para los inquilinos, si bien es un problema que tienen poca expectativa de permanecer en esa vivienda 2 años, también es cierto que al momento de pagar las comisiones inmobiliarias es más bajo también Sí. lo que tienen que pagar. Y lo otro que se está diciendo es que van a volver al pacto libre de cómo actualizar entre inquilino y propietario. Van a dejar que Esto lo es- regule el mercado. que probablemente sea 6 meses como era antes. ¿Sabes cuántas propiedades se retiraron del mercado en este último tiempo? 280.000 inmuebles desde 2020, desde que cambió la ley.
Entonces eso también Y te además- habla de que la gente que hace esto que vos decías, Coti, o lo pones por Airbnb, Sí. o directamente se lo prestás a un amigo o a un pariente. claro. O que lo le alquilás pague, por claro. fuera Que del lo alquilás, contrato. lo alquilás fuera del mercado, un Fuera alquiler de la ley. negro, que tenés Ujú. un acuerdo por Pero- un año a veces y pero que revisás ahí- cada 6 meses. ¿Qué puede pasar? Tiene que ser alguien de mucha confianza, porque si no, ya queda dentro de tu propiedad y después, si vos necesitas esa propiedad, ¿cómo haces para tenerla? No, las nueva? ¿Sabés complicaciones lo? pueden ser Pero miles, también ¿eh? yo pienso, Claro. porque la discusión ya se dio, fue una discusión también que venía la discusión para cambiar la ley de alquileres. Pienso en cómo va a ser la discusión ahora, en pleno año electoral, en una discusión en donde tienen que participar ambas partes, tanto los inversores, los propietarios como los inquilinos. Es difícil ahí llegar a un acuerdo Y que los beneficie a legisladores no ambos. quieren meterse ahí, porque hay un montón de proyectos desde 2022, han ingresado muchísimos proyectos, pero no quieren tocarlos porque saben que es un problema conflictivo, es un peludo que no saben por dónde agarrarlo, un puercoespín que tiene muchas aristas, nadie va a quedar conforme, porque ¿sabes cuál es el problema? No es la ley de alquileres, ni por cuántos años, ni cada cuánto se actualiza, el problema es la inflación. Sí. Mientras exista un contexto de inflación, no va a haber sueldo que alcance para pagar las actualizaciones y no va a haber propietario que se quede contento con cómo se vaya actualizando el alquiler. No va a ser la primera vez que hablemos en este espacio de ley de alquileres. No, porque ¿eh? creo que va a ser gran tema. Ahora esperando a ver qué anuncia Massa. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Gracias. Es excelente el informe sobre cómo venimos con la ley de alquileres.